Hay preguntas que nos mueven a todos nosotros, preguntas como, ¿por qué nos cuesta tanto soltar el control? ¿Por qué estamos en una situación tan complicada? Digamos que estamos escuchando a los adolescentes y esta es una etapa muy interesante en la vida de todos y todos obviamente hemos pasado por eso. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo no responde como esperamos y por qué podemos tener días muy difíciles en algunas situaciones y cómo saber si lo que realmente hacemos como terapeuta está bien? Y esta noche no venimos a buscar respuestas perfectas. Esta noche venimos a encontrarnos con alguien que realmente se dedica justamente a eso, a sostener la incomodidad de lo incierto y a enseñarnos a vivir con lo que tenemos. Y vamos a hablar de psicología infanto-juvenil, vamos a hablar de sexualidad sin filtros, del lado humano del terapeuta, de qué es lo que pasa cuando el dolor no se va y también de cómo formarse y crecer como un profesional desde un lugar que realmente transforma. Así que si eres un terapeuta, si eres papá, si eres mamá, si eres un joven totalmente perdido en este planeta o simplemente alguien que está buscando vivir con más coherencia, este video es para ti. Gabriel, bienvenido a Miami Real Stars. Gabriel, bienvenido a Miami Real Stars. Muchísimas gracias, gracias Andrés, Raúl, por la invitación. Un placer estar acá hoy con ustedes. Gabriel, muchísimas gracias en nombre de nuestro equipo de Miami Real Stars y es un placer tenerte por acá y es un tema súper interesantísimo, lo que tú haces, tu profesión. Y entrando ya en lo caliente, Gabriel, siempre hay una pregunta, ¿verdad? Porque eres has impactado y sigues impactando muchísima gente, no solamente en tu consulta privada, sino a través de las redes como Instagram y otras redes con las que estás trabajando. Y siempre la pregunta viene a esa motivación, lo que te llevó a estudiar la psicología, o sea, ¿qué te motivó? ¿Que tuviste algún evento o simplemente fue algo que te fue llamando la atención progresivamente? Y aparte de esa pregunta, la especialización, porque uno de tus áreas más fuertes es la parte de la psicología infantil, adolescente, y como lo comentó Andrés, la parte de sexología. Así que nos gustaría conocer un poco más de esos orígenes que te llevaron a entrar en el mundo fascinante de la psicología. Bueno, la realidad es que en la gran mayoría de los psicólogos hay como muchas características con las que nacemos, que se suelen decir que son como competencias naturales y que ya venimos como de fábrica, ¿no? Y que tienen que ver con ese interés por conocer al otro, por tratar de ayudar, por un interés genuino, por querer colaborar a aliviar el padecimiento del otro. Y después, obviamente, que eso estaba presente en mí, siempre me llamó la atención desde muy chico. Me interesó por estar ahí, ayudar a los chicos, a los amigos y en la escuela y tal. Y poco a poco después fui como buscando de qué manera poder transformar esto en algo que pueda trascender más allá de los amigos y demás, ¿no? Y en ese sentido, cuando estaba terminando la escuela, empecé a ver qué hago, a qué me dedico. Yo estaba casi convencido que iba a ser médico, era como lo que quería hacer, pero después poco a poco fui como alejándome de esa idea, sentía que la medicina no me representaba tanto, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Y en ese sentido fue que decidí empezar un proceso de orientación vocacional, que es algo que hacemos los psicólogos para ayudar a los jóvenes o a los no tan jóvenes también a elegir y a ver opciones y a buscar un recorrido profesional. Y empecé por primera vez en mi vida un proceso terapéutico porque jamás había hecho terapia cuando era chico. Y me empezó a pasar algo muy interesante y era que me gustaba más lo que hacía la terapeuta más que lo que me decía la terapeuta. Y me empezó como a intrigar esto, de decir, ok, esto puede ser algo de lo que yo siempre hice naturalmente o lo que me intrigó naturalmente, que era como tratar de ayudar al otro, buscar maneras de acompañar. Entonces empecé a indagar qué era la psicología, pues en mi familia no había absolutamente nadie que hubiese estudiado psicología. Y empecé a ver y dije, bueno, me animo a ver qué pasa.
Y bueno, nada, la verdad que empecé la carrera, ya en el primer año me fascinó, me súper interesó lo que era como todo un misterio para mí, de descifrar la mente humana, de entenderla. Y, y bueno, así fue que seguí el camino hasta que finalmente me recibí. La verdad que me recibí muy joven, a los 23 años ya era psicólogo. Y, y un poco es algo gracioso cómo llegué a ser terapeuta infanto-juvenil, porque en realidad cuando, cuando estaba estudiando la carrera y me tocó estudiar niñez y adolescencia, tenía clarísimo, le decía a todos mis amigos y compañeros, jamás en la vida pienso atender a un niño, no quiero saber nada con él. No me gusta, no me interesa, no me nada. Y después un poco el primer trabajo que obtuve cuando me recibí fue trabajar acompañar a un chico con autismo en la escuela y fue, creo que la enseñanza más grande que tuve en mi vida, ese acompañamiento. Y dije, no, claramente es acá, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, él me enseñó, yo siempre digo, él me enseñó más a mí que lo que yo le pude haber enseñado a él en ese año y medio. O Así que sea, bueno. Gabriel, que hablabas de que hay algo que caracteriza al psicólogo, ¿verdad? Y hablaste sobre, te interesaba ayudar a tus amigos, escuchar a tus amigos. O sea, desde pequeño fuiste quizás un consejero en tu entorno. Eh, o sea, puedo percibir que tienes mucha sensibilidad hacia los demás. Sí, la verdad que sí, es algo con lo que por ahí cuando era chico, eh, algunos amigos como que se acercaban naturalmente a contarme cosas, o mismo yo los veía y por ahí ya por los gestos faciales era como, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y por ahí son preguntas que un adolescente o que un chico no le hace a otro chico. Y era algo que me salía como espontáneo. Y veía, y también me pasaba esto, que por ahí se acercaban a contarme sus temas, lo que les pasaba, sus problemas y demás. Y también era algo que por ahí no era tan frecuente, pero era algo que surgía, que nacía de mí. Claro, Gabriel, estando en un países latinoamericanos donde la verdad es que no se habla mucho de psicología, o cuando hablas de psicología o hablas de psiquiatría, ya etiquetas a esa persona, ¿no? Cuando en países que son más desarrollados o que tienen una cultura quizás un poco más abierta, ven como la psicología como algo natural y que es algo que te acompaña porque te ayuda a salir de ciertas situaciones. ¿Cómo pudiste tú enfrentar esa situación? No solamente desde el punto que te estoy diciendo como de psicología en adultos, sino, por ejemplo, quizás en tu adolescencia, cuando acompañabas a tus amigos, cuando normalmente se etiqueta en nuestros países un hombre que sea sensible, una persona que cuente, lo tachan como que este es raro, este tiene un poco, quizás tiene un poco tendencias hacia lo femenino. O sea, ¿cómo lograste superar eso? ¿Fue para ti un obstáculo o por el contrario fue un impulso? Bueno, ambas cosas, hay algo interesante y es que Buenos Aires, no Argentina, sino Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de psicólogos por habitante, junto con París. Por ende, la cultura de la psicología es algo que está muy presente en nuestro contexto, y de hecho es muy típico ir al psicólogo y hasta casi un poquito snob el decir, pues yo voy a mi terapeuta. De hecho, en las conversaciones entre amigos, por ahí también es muy frecuente decir como, pues mi terapeuta me dijo, o mi psicólogo me aconsejó tal cosa. Y en ese sentido, no suele ser como algo tabú, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hago esa salvedad porque en el resto del país por ahí es diferente. Por lo tanto, la verdad es que no fue algo tan difícil, no fue algo tan raro, pero sí es verdad que hay predominancia en mujeres. Las mujeres suelen estudiar más psicología que los varones, y en ese sentido por ahí yo tenía la creencia cuando había terminado, siempre cuento una anécdota con uno de mis mejores amigos, cuando estábamos en la escuela. Y estábamos los dos pensando qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer. Ninguno tenía muy claro qué hacía de su vida y demás. Y entonces yo me acuerdo que estaba sentado así, lo miro y le digo, pero escúchame, psicología es algo que estudian las mujeres, ¿no?
Y me mira como extrañado y me dice, obvio, sí, es así, solo mujeres estudian psicología. Le digo, ah, claro, sí, 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 es verdad. Y entonces yo originalmente en realidad no empecé estudiando psicología, yo empecé estudiando otra carrera, porque yo tenía una especialidad en comercio en la escuela, entonces dije, bueno, voy a estudiar comercio internacional. Y empecé y claro, duré menos de un año. O sea, me parecía malísimo, no me interesaba, me aburría, en matemática nunca fue lo mío. Entonces, duré un año y dije, bueno, ya. Y después caí a entender más qué era la psicología. Pero la verdad es que nunca fue como algo muy, muy problemático, honestamente. Interesante. Y cambiando un poquito de camino, pasemos de los, digámoslo así, de esos desafíos internos a lo que conocemos a la acción del día a día. En tu caso es realmente de muchísima admiración, es impresionante todo lo que haces y viendo todos tus, ¿cómo se podría? Todo el material que tú compartes, ¿verdad? Es inevitable pensar que no se trata solo de manejar muy bien el tiempo, sino de tener una energía y un propósito muy bien definido y eso se nota a leguas.